¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hemos querido poner el foco en la carrera judicial y en la presencia de la mujer en la judicatura. Por primera vez, el Tribunal Supremo tiene al frente a una mujer y llega en el momento más delicado que se recuerda, con la independencia judicial en entredicho y la justicia en el debate político. Nos ponemos en contexto a través del informe de nuestra compañera Leticia Sánchez. Por primera vez desde su creación en 1812, el Tribunal Supremo tiene al frente a una mujer. Y cumplir fielmente los deberes del cargo de presidenta del Tribunal Supremo. Un logro que la nueva presidenta, también del órgano de los jueces, resaltó en la apertura del año judicial. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Pero aún así, queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. El 56% de quienes están en activo en la carrera judicial son mujeres, pero si miramos a las presidencias de las audiencias provinciales, solo hay 2 presidentas de 50 y lo mismo en los tribunales superiores de justicia, 2 presidentas de 17. En Castilla y León también mayoría de mujeres en todas las provincias, salvo en Ávila y Valladolid, y una paridad más destacada en la Fiscalía, donde el 74% de las fiscales son mujeres y están al frente de 5 de las 9 sedes provinciales. Más presencia de la mujer en los órganos judiciales más importantes es uno de los retos de la justicia, que afronta también un importante atasco de asuntos. Ha de reconocerse que la situación del Tribunal Supremo es muy delicada. Y falta de medios. Las unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer están infradotadas para atender a cada vez mayor número de víctimas. Se producen retrasos inasumibles de hasta 9 u 11 meses en la emisión de informes de valoración, con lo que supone de revictimización secundaria para las mujeres que se encuentran en esta situación. La nueva presidenta se ha comprometido a solventar la delicada situación y ha pedido a los grupos políticos mesura. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Como también lo hacía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una cosa es la sana crítica, deseable y hasta conveniente en un Estado de Derecho como el nuestro, y otra muy diferente, el insulto de quien discrepa de las resoluciones que dictamos. Su independencia han reivindicado además la Fiscalía y el presidente del Tribunal Constitucional. Bien, pues lo hemos visto. A pesar de que 8 de cada 10 miembros de la carrera judicial son mujeres, pocas son las que llegan a cargos de responsabilidad. Afortunadamente hay ejemplos como el de nuestra invitada de hoy, que ha logrado por méritos propios, y no sé si muchas renuncias, se lo preguntaremos después, ocupar puestos de relevancia en la judicatura. Fiscal jefe provincial de León y Palencia, fiscal superior de Castilla y León y desde 2020 fiscal del Tribunal Supremo. Lourdes Rodríguez Rey, bienvenida a Espacio Abierto y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias y estoy encantada de compartir este espacio con todos ustedes y con todos los televidentes de Castilla y León. Bueno, hemos visto un poco la radiografía de lo que es la carrera judicial en Castilla y León. Me imagino que sea absolutamente similar en el resto de España. ¿Cómo se lleva eso de ser la primera mujer en muchos cargos? Porque lo fue en León como fiscal, también lo ha sido en Castilla y León. Y bueno, es verdad que ha llegado al Tribunal Supremo como fiscal de lo civil, que también es un mérito, y no sé si mucha renuncia, como le preguntaba. ¿Cómo lleváis a esos primeros? Bueno, pues con un orgullo y una satisfacción evidente y después también, bueno, pues con una enorme responsabilidad. También es verdad que en general tenemos tan interiorizada nuestra profesión, nuestro sentido del cumplimiento del deber, del trabajo y demás, que bueno, pues son temas que evidentemente tienen importancia, pero que tampoco le damos tanta trascendencia cuando lo vives. Pero bueno, un orgullo por mí y un orgullo por que vean el resto de mujeres, sobre todo las jóvenes, pues todas estas posibilidades. A pesar de que no son el número que nos gustaría, se ha normalizado ya la presencia de las mujeres en las altas responsabilidades de la judicatura, aunque sean pocas. Estamos absolutamente integradas, no nos dicen constantemente, eres la primera mujer de, ¿no? Bueno, eso
queremos además que pase, ¿no? Y que no sea una noticia al ser la primera mujer. Cuando llegamos a ese punto, bueno, pues habremos logrado bastante. Es cierto que en las facultades de Derecho, en las oposiciones, en el acceso a la judicatura, es común el acceso a la judicatura y a la fiscalía. Realizamos la misma oposición, aspiramos a las plazas a las plazas que hay de jueces y de fiscales y que se van eligiendo, y es mayoría mujeres tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal, una mayoría abrumadora. No ocurre así en la cúpula. Bueno, a nivel de fiscalía las cosas son bien diferentes. También la carrera judicial, bueno, con este impasse que ha habido de falta de nombramientos durante todo este tiempo, y además es que hay muchísimos nombramientos pendientes, bueno, también, entonces es una fotografía un poco fija de años atrás, y estas cosas pueden cambiar, el panorama puede cambiar, la fotografía puede cambiar en muy poquito tiempo. No, la carrera fiscal, pues no, tiene yo no sé si es un 45% de mujeres en puestos de responsabilidad, fiscales de sala y fiscales jefes. De tribunales superiores, ahora me confirmaba el reportaje que en la carrera judicial son 2 y presidentas provinciales son 2. Una de ellas es la presidenta de León, que está en Castilla y León, Ana del Ser. Nosotros no, yo creo que fiscales superiores me parece que 8 o 9. 8 mujeres y 9 fiscales de sala, 15, 21 que yo recuerde. Bueno, nosotros estamos mejor, pero también yo creo que hay que tener en cuenta que se hacen que no se han parado los nombramientos en un momento en que hay un empuje, y también unas leyes de igualdad que vienen de Europa, que están pues imponiendo el principio de la paridad en los altos cargos. Veremos a ver si eso se puede llevar a cabo con cierta diligencia. Yo confío que sí. La última cumpliendo una directiva europea sobre la paridad en los altos cargos de la administración, en las listas políticas, las listas cremallera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que vamos por el camino, aunque hay mucho que recorrer todavía. Bueno, vamos a intentar ir disipando esas dudas y buscando esas claves del porqué de que ocurra esto. Pero es verdad que, Lourdes, la llegada de Perelló al más alto cargo del órgano de los jueces visibiliza una realidad en la justicia española. Las mujeres llenan las aulas de derecho, como hemos dicho, y también son mayoría las que han logrado en las últimas oposiciones convertirse en fiscales y juezas. Aún así, lo que decíamos, la paridad es más que una cuestión de números. Pero ¿cuáles son las causas de esta realidad? Que es la pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, pues lo vamos a ver en el reportaje que firma Roberto Cauvilla y Samuel Gómez. María Jover se convertía en 1972 en la primera jueza en España, justo 6 años después de que permitieran a las mujeres poderse presentar a esas oposiciones. Un hito que cambiaría la historia de la justicia española y que también abrió camino a muchas otras mujeres. De hecho, en la actualidad, tanto las aulas de derecho como la judicatura son más las mujeres que los hombres, pero luego esa representación en las bases no se traduce en los altos cargos de poder. Se han dado muchos pasos ya en ese camino hacia la paridad, pero ¿qué más se necesita? Está muy bien que nos encontremos con una presidenta del Consejo General del Poder Judicial en los momentos actuales, porque es visibilizar una realidad que se está produciendo en nuestras aulas. El número de estudiantes, mujeres, es un número mayoritario, ¿no? Y además progresivamente hemos ido viendo cómo en las distintas oposiciones y salidas profesionales en las cuales podemos encontrar estudiantes de Derecho, pues buena parte de las mujeres que han cursado estudios lo consiguen éxitos y de una manera rápida. La decisión de hacer una oposición viene determinada más
en ocasiones pues por razones económicas o por razones más que por otro tipo de, más que por ser hombre o ser mujer. Es decir, en muchas ocasiones esa carrera profesional a veces se ve truncada por precisamente este tipo de distribución de roles que existe en la sociedad y que evidentemente hay que equilibrar para permitir esos pasos. Eso es lo que habitualmente se señalaba del techo de cristal y el suelo de hormigón, es decir, que impide despegar, ¿no? Entonces hay que trabajar todavía en esas actividades y establecer acciones positivas que permitan pues, esa conciliación. En 2013 empecé a estudiar Derecho, era plena crisis económica y entonces quería decantarme por cosas que fuesen más seguras laboralmente, también había mucha conflictividad social y después porque en 2017, cuando estaba terminando la carrera, justo se dictó la primera sentencia del caso La Manada y ese conflicto social dio lugar a un segundo debate sobre la necesidad de reformar los delitos sexuales en el Código Penal y esas dos cosas me hicieron decidirme por la carrera judicial. Se pasa un proceso duro y largo, se hacen varios exámenes, son 3 exámenes, 2 de ellos son orales frente al Supremo y esos fueron muy duros, la verdad, tenías que estudiar al menos 10 horas al día, incluso más cuando se acercaban los exámenes. Ten en cuenta que en mi caso también llegó la pandemia de COVID-19, nos paralizaron y pese a que tenía muchas cosas a favor, tenía un gran preparador, apoyo familiar, fue muy duro. Yo creo que para todos los opositores es muy duro lograr su plaza. Era una promoción que tenía un total de 73,91% de mujeres, es decir, éramos 119 mujeres y 42 compañeros. Es muy llamativo, pero sí que es algo que históricamente no era así, sobre todo en torno a los años 50, 60, 70, en la que la carrera judicial era eminentemente masculina. Y los obstáculos son los que se han tenido siempre por ser mujer, es decir, tener que encargarte más de tus hijos, tener que encargarte tal vez más de tu casa. Sí que notas algunas diferencias con tus compañeros, con los jueces. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en la fase de sustitución y refuerzo, era muy frecuente que me preguntasen quién era el juez, que me pidiesen que avisase al juez para poder hablar con él. Esto ya no me pasa, pero al principio me pasaba bastante habitualmente. Las mujeres forman la base de la carrera judicial, estamos en los juzgados rurales, en los juzgados de violencia, en los de instrucción, pero lo normal es que continúen ascendiendo, al igual que lo hacen sus compañeros varones, sin limitaciones por ser mujeres, por ser, en su caso, madres o por ser hijas, y que poco a poco vayan llegando a esos puestos que sean tal vez más visibles. Si cogemos la imagen del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, por poner 2 ejemplos, pues fíjese, claro, la imagen que se da son personas jueces mayoritariamente y mayores. Claro, pero danos la imagen del resto de los 5.500 jueces que hay en España. A partir de los años 90, mayoritariamente han nacido mujeres. Es decir, que la gente que entra en el año 90 estarán ahora en estas edades de 58, 60 años. A partir de ahora entrarán mujeres, seguro. Y si ustedes han visto la apertura del año judicial de Castilla y León, en la mesa presidencial estaba el presidente José Luis Concepción y estaban al final 2 presidentas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid y de Burgos a un lado y la presidenta de la Sala de lo Social, es decir, y al otro lado, y al final estaba la secretaria de Gobierno. Es decir, había mayoritariamente presencia femenina en la mesa que presidía el acto de apertura judicial. Ahí está el ejemplo. Quizá el Supremo todavía donde hay minoritariamente, pero vamos, ahora hay que renovar en un porcentaje, creo que de 29 plazas de las 78, 80 que hay en plantilla. Y, bueno, pues ha sido la presidenta y me imagino que de esas 29 pues entrará también un buen número de mujeres, seguro, vamos, no tengo ninguna duda. Seguro que hay cosas que mejorar, probablemente haya que mejorar situaciones en lo que hablaba antes de la conciliación personal o familiar de personas por razones de enfermedad o por razones sobre todo del tema de familia
y a lo mejor habrá que valorar el tema de los permisos o las licencias para ayudar o reducir la carga de trabajo, que es importante en la carrera judicial. Y falta pues el último escalón, esas presidencias o ese Tribunal Supremo, donde se accedan ya mayoritariamente, conforme al reflejo que ya he dicho, a la carrera judicial. El papel de la mujer es fundamental, que esté ahí y que cada vez sea mucho más presente, pero y que por razones demográficas le corresponde, es decir, que le corresponde por derecho. Tengo confianza en que efectivamente la judicatura llegue a ser algo igualitario, pero si puedo puntualizar algo, creo que eso no depende solo de cuántas mujeres y cuántos hombres haya, ni siquiera de quién ocupe los cargos representativos, sino fundamentalmente depende de la formación de los jueces y juezas en materia de género y en materia de igualdad, y del compromiso y el desempeño que cada uno de nosotros tengamos con esa igualdad real. Hombres y mujeres al final somos iguales, pero muchas veces no somos tratados iguales en muchos ámbitos de la sociedad, y precisamente eso es lo que nos tiene que guiar. Han sido muchas las claves que se han desvelado en este reportaje, pero casi todas pivotan sobre la misma realidad, que es la conciliación o la cultura del cuidado en torno al perfil femenino. Parece que esa es la cuestión, de que no lleguemos hasta donde debemos de estar. Bueno, pues yo creo que sí, que esa es una cuestión importante, y también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la administración de justicia, de jueces, de fiscales, aunque bueno, se haya hablado más de jueces, pero las situaciones son similares, que es un sector público. Es un sector público donde la igualdad de derechos a nivel teórico está plenamente instaurada, y bueno, pues hay diferencias con el sector privado. ¿Qué es lo que pasa? Somos buenísimas en la carrera, somos buenísimas en las oposiciones, estudiamos como nadie, trabajamos mucho, somos muy sacrificadas, pero después, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? Bueno, yo confío que esto cada vez pase menos, y de hecho cada vez está pasando menos. Pues yo creo que es un tema de educación, y es un tema también de nosotras mismas. La familia es, o sea, yo siempre he dicho, bueno, las generalizaciones nunca son correctas, pero que una verdadera discriminación está en la familia, y nos la imponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, y nosotros mismos, las mujeres, asumimos, bueno, sobre todo las de mi generación, ¿no? Porque la gente de ahora, espero que los jóvenes de ahora, espero que las mujeres y los hombres de ahora, bueno, pues hayan avanzado bastante, pero nos imponemos una serie de obligaciones que las tenemos muy dentro de lo que hemos visto, de cómo hemos sido educados, y que sin querer estamos transmitiendo a veces a nuestros hijos. Entonces, yo creo que es una cuestión de educación y de cultura. Yo recuerdo algunas veces conversar con las amigas, ¿no? Con el ejemplo de una mujer profesional que de repente pues, se tenía que venir a Madrid a un cargo importante, ¿no? Y había comentarios como, jolines, y deja a los niños, abandona y deja a la familia, no quería decirlo tan fuerte, ¿no? Pues qué ambición, pues vamos, porque tal, porque cual. Si fuera al revés, fenomenal, qué bien. Y ella misma diría, además, tú tranquilo, tú vete, tú a lo tuyo, yo aquí lo controlo todo, y tú con tranquilidad. Y el domingo por la noche preparando, planchando los trajes, ¿no? Mientras preparando la comida, los tupper. Los tupper, mientras que si era ella, bueno, era como que... Un drama, bueno, es verdad. Entonces, eso a nosotros nos cala mucho, ¿eh? Eso hace un daño tremendo. Entonces, bueno, pues ni hemos dado un paso al frente, y bueno, y también por otra parte, en la cúpula de este tipo de profesiones hay menos mujeres, porque bueno, se llega a la cúpula con muchos años de antigüedad, con 20 años de antigüedad. Entonces, bueno, cuando se incorporó la mujer a estas profesiones de una manera un poco significativa, pues fue hacia los años 80, 80 y pico, y bueno,
que también es lógico que hay menos mujeres, y entonces que suban arriba menos mujeres, pero bueno, somos muchas veces nosotras mismas, no en estos momentos no creo que se rechace en ningún caso por ser mujer ni por nada de esto, ¿no? Pero bueno, que es cultural y educación y que cale. Decía, espero que las nuevas generaciones ya esto lo tengan absolutamente superado, pero quizás fue su generación, su promoción la que tuvo que romper estos estándares culturales. ¿Cómo se adaptó? Porque imagino que también tuvo que haber muchas renuncias, yo lo decía al principio, ¿no? Méritos es evidente, pero también renuncias para llegar a ser fiscal del Tribunal Supremo. Hubo renuncias. Bueno, yo recuerdo cuando, bueno, yo tenía con 3 hijos, fueron pequeños, aunque ahora son mayores, y yo recuerdo que bueno, pues los domingos si necesitaba trabajar me levantaba a las 6 de la mañana y a las 12 de la mañana dejaba de trabajar porque bueno, había que ver el desayuno, se levantaban, tal. Un hombre posiblemente en aquella época lo hiciera, pero de 6 a 9 de la noche. Claro. ¿Pero por qué? Porque éramos nosotras mismas, o sea, éramos nosotras el que tú querías estar allí porque tenías tan metido dentro esa responsabilidad. En unos casos a lo mejor te lo exigían y no te quedaba más remedio. En otros casos, pues eso, que lo tienes ahí muy metido y tampoco dábamos el paso al frente, o tampoco en muchos casos esa mujer tenía apoyo para dar el paso al frente, porque, oye, ¿cómo te vas a ir? Y esto, y quién queda, y quién deja. En la pandemia, por ejemplo, a mí sí me sorprendió mucho que, no sé si mi ámbito y es una visión a lo mejor bueno, pues muy parcial, pero las que más se quedaron fueron ellas, y las que más tardaron en salir fueron ellas. Entonces yo misma decía, pero con lo que hemos luchado las mujeres de mi generación, y además luchábamos con total naturalidad, o sea, no llevábamos la bandera, que está bien llevar la bandera y que se vea, pero tú luchabas por ti, por salir adelante, bueno, también tiene mucho mérito nuestras madres, porque nuestras madres, que la mayoría no pudieron estudiar ni pudieran formarse, en las clases, bueno, pues medias de la España de los 70 claro. Y demás, hacían de todo, no te dejaban hacer nada en casa porque tú tenías que estudiar, y tú estudia, y tú sé independiente, y tú, sí. Entonces eso también te lo metieron muy dentro, y como te lo metieron eso tan dentro, era tu obligación, ¿no? Absolutamente. O sea, no sé, porque, bueno, ahora eso se da por hecho, ¿no? Y entonces ya se enarbolan otras banderas, pero de aquella era, lo hacías porque había que hacerlo, porque eso, tenías que ser independiente, no tenías que... ¿Y por qué en su generación, en la mía, decidíamos que las mujeres teníamos que estudiar por letras? Porque para ciencias ya estaban ellos. ¿Por qué en Derecho hay tanta mujer? ¿Qué cree que está pasando? ¿Por qué nos gusta...? Pues no lo sé, yo creo que también es cuestión de educación, que es cuestión de educación y de pequeños, ¿no? Pues los niños juegan con los coches, nosotros con las muñecas, entonces el coche lo desarman y hacen cosas y lo ponen y tal, y parece que es más, pues ya ingeniero. No lo sé, pero estamos plenamente, bueno, capacitadas, y ahora, bueno, menudas mujeres que hay. Decimos siempre que claro, que las aulas de Derecho están masificadas, que cuando llegan ya a poder trabajar u opositar, no tienen muy pocas posibilidades en el ámbito privado. Recomendaría que, no digo las mujeres solo, que los chavales que ahora tienen que decidir, que va a haber una IBAU dentro de unos meses, tienen que decidir su camino laboral, apostasen por el Derecho, para tantísimas ramas que pueden depender de ello. Bueno, yo creo que el Derecho y las por llamarlo las letras, no sé cómo llamarlo, pero el Derecho, la filosofía, bueno, y las letras, yo creo que tienen un gran campo. Estamos en plena efervescencia de las ciencias, de las ingenierías, de la física, bueno, porque es la época de la tecnología, ¿no? Pero todo eso hay que regularlo. Y hay unos retos y unos agujeros tan tremendos que ahí la filosofía, el
el derecho y bueno, la historia, todo eso es muy necesario, todo eso hay que regularlo, todo el tema de la inteligencia artificial, de las redes, de los derechos, del derecho a la imagen, del de la privacidad, sí, se vienen el muchos espacio retos, aéreo. Se vienen muchos retos por delante en ese sentido y sobre todo la regulación. Por eso que hay un gran campo para el pensamiento de letras, que se suele llamar, o social, ¿no? Y ahí tiene que beber de las otras ramas. Hay muchas derivadas que penden del derecho, pero la justicia sigue bloqueada. Causas, nos comentaban, de 10, 11 meses. La justicia es tan lenta. Es muy lenta. Es cuestión de efectivos, es decir, de que haya nombramientos, de que haya pues eso, una relación de puestos de trabajo nutrida, o ¿cuál es el problema? Los problemas son muchos y las soluciones son complicadas. No se puede solucionar de un día para otro y de hecho llevamos así con la reforma de la justicia pues mucho tiempo. Hombre, indudablemente las cargas de trabajo, que son muy altas, se solucionan con más plazas, pero no solamente más plazas de juzgados y de jueces y de fiscales, sino de funcionarios y de otra serie de equipos, otros equipos de ayuda. Pero son causas más bien que afectan a la estructura y a la organización de la justicia. La organización territorial yo creo que está pasada, obsoleta, los jueces de instrucción o de primera instancia como compartimentos estancos, los procedimientos, por ejemplo, en materia penal. Claro, hay varios órdenes jurisdiccionales y cada uno tiene su problemática y sus causas más importantes. Yo conozco fundamentalmente, bueno, pues ahora el Supremo, que tiene una pendencia enorme, pero bueno, es que en estos momentos el Tribunal Supremo está funcionando no solamente como órgano de casación, sino que por ser garantista pues está funcionando en ocasiones como una tercera instancia. Entonces hay que reducir esa litigiosidad y que cumpla esa función. Hay una litigiosidad tremenda, entonces habría que buscar otras soluciones alternativas. No todo tiene que ir al juzgado. El juzgado tiene que ser la última razón. Pero todo va al juzgado. Y todo va al juzgado. Menor y lo mayor. Y no se media y no se llega a acuerdos. Bueno, un dicho, vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Sí. Entonces eso los abogados de antes lo tenían muy claro y yo no sé si los de ahora lo tienen. Y después una reforma de los procedimientos en materia penal, pues el procedimiento penal se atasca porque la fase de instrucción dura mucho, es una fase muy contradictoria, donde todo se cuestiona. Por eso defendemos una investigación más ágil, pero bueno, serían necesarios equipos multidisciplinares que ayudaran al juez y que ayudaran al fiscal. La justicia, yo digo, al menos los jueces y fiscales somos como un 600 en un escalestri, porque además ahora los cambios y la realidad va tan deprisa y claro, y no llegamos, pero el conflicto se produce. Es verdad que da la sensación de que en todos los ámbitos todo se ha actualizado, todo se ha modernizado, todo va más ágil, excepto la justicia. Yo pongo el ejemplo. Vimos una oportunidad en LexNet, ese famoso sistema, que dio muchísimos problemas y yo no sé si ya tiraron la toalla y dejaron eso un poco al lado y siguieron trabajando con sus folios, sus papeles, sus documentaciones. Bueno, y en Castilla y León podemos sacar pecho, sí, es cierto, porque en la pandemia nos pusimos a un nivel totalmente de trabajar en forma digital, vamos, y eso yo lo viví porque estaba de fiscal superior en Burgos, se hizo un esfuerzo por todos los jueces, fiscales, funcionarios y se siguió trabajando prácticamente, hombre, no todo, no igual al mismo ritmo, pero no se paró de trabajar. Y ahora que, bueno, yo tengo reuniones que voy a veces a Europa, una red, a la Comisión Europea, una red judicial que hay, civil y mercantil, estamos años luz, y Castilla y León yo creo que es lo mejor de España, no es por nada. ¿Sí? En comparación con el resto de países de la Unión Europea, estamos en una posición... muy bien, y de países que, bueno, muy potentes, ¿sí? Y estamos muy bien. No está toda España igual porque, bueno, como cada comunidad autónoma gestiona los medios de la justicia, pero lo que es territorio-ministerio, que abarca varias comunidades autónomas, y ahora yo creo que se está mejorando. Hombre, no funciona todo ni está bien del todo, pero sí, se está trabajando
totalmente. Castilla y León nunca quiso adquirir esas competencias en justicia. ¿Cree que fue acertada esa decisión? Pues no lo sé, pues para unas cosas posiblemente sí, para otras no. En esto de la digitalización, por ejemplo, bueno, pues bien, porque el impulso del Ministerio lo hemos recibido. Que la gestión esté más cerca del que tiene que recibir, el del gestionado, pues también es una cosa buena, y esto no ocurre, ¿no? Tienes que ir a Madrid, el Ministerio es más difícil de acceder, pues también depende si las transferencias se hacen bien. Yo creo que las comunidades no quieren coger las transferencias de justicia. Sí. Es un papelón que diría aquí en sentido coloquial. De todas formas, es verdad que se nota un cierto desapego hacia la justicia por parte de la sociedad. No sé si es por este ambiente que empaña todo ahora mismo, esa politización de la justicia o judicialización de la política, pero está en horas bajas la justicia desde el punto de vista de la percepción del ciudadano. Es un escenario que nunca hubiéramos pensado que pudiésemos vivir, ¿no? Sí, yo el otro día mirando encuestas, porque no sé dónde leí, yo creo que era en algún artículo con relación a Francia, que decía que los fiscales estaban muy bien preparados pero no estaban en la onda. No, bueno, me hizo gracia como resultado de una encuesta. Y vi una encuesta, no sé si era de Metroscopia, que valoraba fenomenalmente bien a los jueces como unos grandes profesionales y como unos cumplidores del deber. Y otra encuesta del CIS, que la justicia era de los servicios públicos peor valorados. Contradicciones. Yo creo que esa percepción sí que la hay quien se ha acercado un poquito a la justicia, de unos jueces, bueno, bien formados, que trabajan, que serios y demás, pero que después no funciona. Es un ámbito muy peculiar y muy complicado, al margen de los temas mediáticos y políticos y de escándalos y demás. También es verdad que si un ciudadano va al médico, el médico le cura o le da un analgésico, pero sale más contento de allí, o a las 2 horas está más contento porque le han solucionado su problema. Ahí en la justicia hay uno que siempre sale bastante mal y que piensa que está injustamente tratado y que sus derechos... Entonces, también es complicado, y ahí va, y a la justicia se ven dramas también, bueno, pues todo el ámbito penal, de las víctimas y demás. Pero sí, estamos en un momento complicado. También se utiliza, ¿no? Se da un tratamiento por los medios de comunicación a veces, de forma interesada, por los partidos políticos, por integrantes también de la justicia con afán de protagonismo. Es todo muy complejo, es un poder del Estado y claro, está sometido a esas tensiones. Sí, es precisamente la pregunta que le iba a hacer, si los medios de comunicación tenemos una cuota de responsabilidad en ese desapego, en esa desafección, quizás porque hay que contar también las cosas, y no sé qué nivel en cuanto a conocimiento jurídico tenemos los periodistas como para trasladar esas informaciones que hablábamos antes con rigor, ¿no? Sí, es difícil porque es difícil entenderlo, y también posiblemente nosotros no sabemos explicarlo. No nos han enseñado a explicar, es curioso que a comunicar. Los tribunales superiores tienen gabinetes de comunicación, tienen un intermediario, un profesional, un periodista que pues traduce lo que hacen los jueces a la ciudadanía. Los fiscales no tenemos. Entonces, por eso somos tal vez pues menos conocidos, y o se conoce menos nuestra función, y esa labor la hacemos nosotros, que no hemos recibido formación para ello. Entonces son términos complicados que yo creo que no sabemos en muchas ocasiones, tal vez no lo explicamos bien, pero hay que explicarlo, y es difícil explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Empezamos por distinguir qué diferencia hay entre un fiscal y un juez. Esa es casi la base. Hemos enfocado mucho el reportaje en los jueces, pero la carrera judicial va mucho más allá, y precisamente hoy usted está representando a la Fiscalía. A la Fiscalía, sí. ¿Qué hace la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía hace ¿Qué está haciendo la Fiscalía? La Fiscalía hace muchas cosas. A la Fiscalía se le conoce, al fiscal se le conoce por la función que realiza en los juicios penales, porque es el funcionario público que pone el Estado para defender a la sociedad y ejercer la acusación en aquellos asuntos en los que se ha cometido un delito. Tiene la misión de formular acusación y llevar a juicio
juicio al presunto autor de los hechos, que después es juzgado por los jueces. Nosotros llevamos las pruebas y lo presentamos ante el juzgado. Entonces esa es la función fundamental y es la función fundamental que tiene el fiscal. Pero sí que es verdad que el fiscal español tiene una configuración muy especial que ni es muy normal en otros países ni es conocida. Y es que el fiscal español tiene muchas funciones extrapenales. La Constitución española le encomendó la defensa de la legalidad y de la independencia de los tribunales, pero también la defensa del interés público y la satisfacción del interés social. Entonces, interés público y interés social, esas dos frases han dado lugar a que desarrolle una serie de funciones que además hemos sido protagonistas los fiscales. Yo soy una apasionada de la figura del fiscal, no sé si se nota. Se nota. Y entonces, bueno, pues intervenimos en ámbitos extrapenales porque intervenimos en tema de protección de menores, cuando hay un menor que está desprotegido porque sus padres no le protegen o por la situación que sea, el fiscal toma medidas para su protección. En tema de discapacidad, por ejemplo, también tenemos mayores también, y mayores, tenemos la iniciativa para promover cuando no lo hacen los familiares, para controlar esas situaciones de incapacidad, para controlar las cuentas y la gestión de ese discapaz. En tema de familia también intervenimos cuando hay menores para velar por el interés del menor. En temas de derechos fundamentales también intervenimos, en familia, y ahora intervenimos mucho en temas de las redes y de las fotografías de menores y si afecta la imagen del menor. En consumo también intervenimos, en los derechos de los consumidores. O sea, tenemos... En todo caso, tienen muchísimas funciones y, sin embargo, en uno de sus discursos de toma de posesión yo escuchaba que... quería asumir también la instrucción de los casos penales. Es decir, ¿por qué la Fiscalía tiene que asumir los casos penales en cuanto a la instrucción que ahora están haciendo jueces, evidentemente, y que además tenemos hoy que hablar de uno de los exponentes que están ahora mismo en los titulares, que es la instrucción del juez Peinado sobre el caso de Begoña Gómez? Sí. ¿Qué pasaría si asumiese esa instrucción la Fiscalía? Bueno, yo primero pronunciarme sobre temas que están... Fue una petición suya, además histórica, en todos los ámbitos. No. En cuanto a la petición de la instrucción, más que la instrucción, porque la instrucción se asocia a los jueces y el fiscal no se puede poner en el papel del juez, o sea, de quítate tú para ponerme yo. No, porque tenemos funciones diferentes. Ellos son Poder Judicial y nosotros estamos integrados, somos un órgano constitucional integrado en el Poder Judicial. Lo que propugnamos, y que yo creo que hay unanimidad, por supuesto, en la carrera fiscal, y yo creo que hay una unanimidad, aunque fue una petición de la Fiscalía, es dirigir la investigación de los delitos, dirigir a la policía, que el fiscal dirija y diga a la policía sabe muy bien lo que tiene que hacer, porque quien investiga es la policía, no es el juzgado. El juzgado a golpe de oficio, para el juzgado investiga a la policía y después cuando llega el atestado, la investigación de la policía, el juez empieza a pedir más diligencias, pero ahí se empieza la fase contradictoria con los abogados y es imposible avanzar porque es recurso, que esa fase tan contradictoria es propia de un momento posterior que es el juicio oral. Entonces nosotros decimos que sería mucho más flexible para dar mayor rapidez a la investigación y a los juicios penales y que la respuesta sea más inmediata, que esa fase de instrucción sea una fase de investigación por parte de la policía y dirigida por el fiscal y con un juez de garantías. Porque ahora también es verdad que el juez investiga, es parte y juez, y al mismo tiempo vela por las garantías. Entonces, que siempre haya un juez de garantías, que controle para hacer el la seguimiento actividad de las actuaciones. Por si hay alguna vulneración de derechos fundamentales y cuando necesitemos que algún derecho fundamental sea en ese momento
no vulnerado porque tienes autorización judicial, solo se puede vulnerar con autorización judicial. Bueno, para entrar en una casa a hacer un registro, pues por supuesto se necesita autorización judicial para escuchas. Entonces, pero que esa investigación sea una investigación ágil, rápida, que nosotros por nuestra estructura tenemos más flexibilidad y por nuestra organización territorial es más fácil, nos movemos con más facilidad. Los jueces están encasillados en sus juzgados y es más complicado. De todas maneras, en el contexto, y precisamente mencionaba ese caso, da la sensación de que son papeles antagónicos, es decir, hay un enfrentamiento manifiesto entre, parece, la Fiscalía y los jueces. En este caso es una evidencia. La independencia de esa investigación, de esa instrucción, cayendo en manos de la Fiscalía o en manos de los jueces, ¿puede estar sesgada o es necesario precisamente esas garantías que aplicaba a la figura de juez, pero que, bueno, podría ser cualquier otro? Bueno, el juez tiene plenas garantías en cuanto a su independencia y si el fiscal asumiera esa investigación, bueno, yo creo que habría que hacer determinadas reformas en el estatuto del Ministerio Fiscal o en cuanto al nombramiento del fiscal general para dar más apariencia o para garantizar la independencia del fiscal general, como puede ser el que lo nombre las Cortes. Y después, a mí me parece, hemos avanzado mucho en el sentido de que al fiscal general le nombra al Gobierno, pero no le puede cesar. Pero sí cesa con el Gobierno. Entonces, eso sí que habría que cambiarlo, que tuviera un periodo limitado para que nada doy, nada debo y nada voy a esperar, que no pudiera repetir, pero que no cesara con el Gobierno, que continuara. Entonces eso le daría mucha más apariencia. Habría que hacer ajustes, pero no los veo tan complicados ni de tanto calado. Y a pesar de todo el ruido y a pesar de los casos mediáticos, yo creo que comparado, es que la figura del fiscal es una figura, y la del fiscal general es muy compleja, es una figura muy complicada, pero lo es en España y lo es en todos los países. Está sometido a unas tensiones tremendas entre los poderes, entre los distintos poderes. Entonces, bueno, yo creo que el grado de autonomía que tiene la Fiscalía Española, yo creo que es bastante aceptable y bastante elevado comparado con otros países, porque en otros países los fiscales dependen del ministro. Bueno, no quiero recordar yo aquella famosa frase de ¿quién depende de la Fiscalía? Bueno, vamos a dejarlo. A veces es que no se conoce lo que es también el fiscal porque es difícil conocerlo. Es verdad que es un perfil muy diferente a lo que la sociedad en general conoce o puede identificar. Y también hay que pensar en los 44 millones de españoles que hay, en los 2.000 y pico fiscales y los 5.000 y pico jueces. Esos 2.000 y pico fiscales de lo que están preocupados es de sacar su trabajo. Y lo hacen con una responsabilidad y una independencia. Y después tenemos nuestros mecanismos. Si tú recibes una orden con la que no estás de acuerdo, bueno, tú la planteas ante la Junta y si eso se hace con transparencia, tiene su publicidad y también, bueno, pues tendría su coste si se adopta determinada situación. Me voy a quedar con esa última reflexión que para mí es absolutamente positiva respecto a lo que estábamos hablando. Lourdes, si le parece, vamos a hacer una pequeña parada, unos poquitos minutos y volvemos enseguida con Espacio Abierto y con Lourdes Rodríguez. Bueno, ya estamos de vuelta, ya saben, estamos hablando de justicia, de la presencia de la mujer en los altos cargos de responsabilidad de la Judicatura y evidentemente de la justicia en general. Lo hacemos con Lourdes Rodríguez, ella es fiscal del Tribunal Supremo, leonesa, y bueno, lo que siempre hacemos, Lourdes, es preguntar qué preguntas harían los estudiantes de Derecho en esta ocasión de la Universidad Católica de Ávila a la fiscal del Tribunal Supremo. Vamos a escucharlos. ¿En qué asuntos puede actuar la Fiscalía de oficio? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes de las responsabilidades. Bueno, pues tiene amplias materias en las que puede actuar de oficio en todos los delitos penales perseguibles de oficio, son muy poquitos los que no son perseguibles de oficio. Puede actuar de oficio en tema de menores, puede actuar de oficio en tema de consumo,
en tema de discapacidad, incluso en tema de medio ambiente también puede actuar de oficio. Así que yo recuerdo, seguro que se me escapa alguno más. Muchísimas responsabilidades. Bueno, pues vamos ágiles, vamos a escuchar la segunda pregunta del estudiante. ¿Por qué no llegan a los puestos de responsabilidad más mujeres? Bueno, hemos preguntado casi todo antes, entonces primero porque esos puestos de responsabilidad en algunas ocasiones se necesita muchos años de antigüedad y bueno, pues hace 20 años no había tantas mujeres y después, bueno, yo creo que en el tema de las mujeres es un tema que no hemos hablado, el tema de la maternidad es importante. Ahí en la maternidad se produce un parón en esa trayectoria brillante que tiene la mujer y entonces es un tema sobre el que más que leyes, que desde luego que son necesarias y se está haciendo, yo creo que es cuestión de concienciación y de educación. Difícil reengancharse después, ¿no? Difícil reengancharse y también renuncias a muchas cosas por ello. Leía en un artículo que decían que en Suecia, en los países nórdicos, por ejemplo, estaba muy mal visto que una mujer o un hombre no pidiera llegar tarde al trabajo porque tenía que llevar al niño al médico, a sus padres y demás. En cambio, aquí, otra vez con el niño. Sí. Entonces, cierto. Esa cultura, ¿no? Sí. Entonces, cuando se llegue a eso, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, vamos en ese camino. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo puede conseguirse que los cuidados no penalicen solo a las mujeres? Bueno, es un poco lo que decíamos. Los cuidados. Sí. Es verdad que parece que en nuestro perfil como mujeres el cuidado, tanto de hijos como de padres. Ese es nuestro ADN y nuestra cultura instalada, ¿no?, en las mentalidades. Yo creo que es cultura. Por eso una gran discriminación o el germen de discriminación está en la propia familia. Entonces las madres tenemos que luchar por no transmitir esos estereotipos y esos sesgos que nosotros hemos vivido. Entonces eso es tiempo. Ya no nos queda ya prácticamente tiempo. No quería irme sin hacer la última pregunta y es si hay alguna posibilidad de rectificación en cuanto a las leyes que se han gestionado de una manera no muy rigurosa. No sé cómo lo ve una jurista, el hecho de que se aprueben leyes en el Congreso que después tengan errores de facto, como la ley sí o como la ley de igualdad, que penaliza a las personas que hayan precisamente reducido su jornada por maternidad, por ejemplo. ¿Hay posibilidad de enmendar? Sí, pero le corresponde al legislativo. O sea, es el legislativo el que hace las leyes y el Poder Judicial el que las aplica. Entonces es una cuestión del legislativo, de los diputados, de los senadores, a los cuales eligen los ciudadanos. Porque después está la estructura, ¿no?, de la aplicación de la ley, de los recursos, de si a los jueces consideran constitucional o no constitucional se va... Pero es el legislativo, o sea, es una acción política la que lo puede solucionar. Después, en la aplicación de la ley se hace, lo que se considera más conveniente por parte a la hora de aplicarlo. La ley tiene unos mandatos muy genéricos que se aplican a una cantidad de realidades que no es fácil. Entonces, por eso es muy difícil hablar de los asuntos y el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, aplicamos las leyes, según nuestro criterio, a veces no coinciden, a veces sí, ahí se van intentando solucionar las cosas. No es fácil la tarea. No es fácil. Lourdes Rodríguez, millones de gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido, un máster casi en Derecho y sobre todo en lógica, la lógica de la vida que tiene que hacer llegar arriba a los que precisamente se lo merecen. Y hay muchas mujeres que están en camino, claro que sí. A ustedes, como siempre, invitarles a que en cuestión de 7 días vuelvan a engancharse a un nuevo espacio abierto que traeremos a Castilla y León Televisión con un nuevo tema que les va a interesar, seguro. Hasta entonces.